Bienvenidas a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESABI, que contribuyen al desarrollo de competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo a la atención para el bienestar. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Medicina y Salud, módulo Resistencia Antimicrobiana. El tema de hoy es situación actual de la vigilancia de la resistencia antimicrobiana. Nos acompañan la doctora Alexe de la Torre Rosas, directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA, CENSIDA, médica cirujana por la Universidad Autónoma de México, la UNAM, especialista en infectología y medicina interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Cuenta con una maestría en salud pública en países en vías de desarrollo por la London School of Hygiene of Tropical Medicine del Reino Unido, del United Kingdom. Fue reconocida como compañera México del programa de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pacientes por la seguridad del paciente. Nos acompaña también el doctor Brian González Cortés, médico maestro en salud pública y epidemiología, maestro en salud pública en el área de concentración en epidemiología, Instituto Nacional de Salud Pública 2007 a 2019, licenciado en Medicina General, Universidad Autónoma de Morelos 2011 a 2017, trabajos anteriores, responsable estatal del Sistema de Compensación Económica, régimen estatal de la protección social en salud de Morelos, médico adscrito a la Coordinación Estatal de Enfermedades transmitidas por vector y zoonosis, Servicios de Salud del Estado de Morelos, jefe de Departamento de Epidemiología del Hospital San Diego, supervisor médico en área normativa, Dirección General de Epidemiología, Secretaría de Salud, puesto actual, coordinador nacional de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, Dirección General de Epidemiología, Secretaría de Salud. Liderando los proyectos de la nueva plataforma digital de las IAS, PROINOM 045 SASA del 2024 para la vigilancia, prevención y control de las IAS, y lidera el componente técnico de vigilancia, prevención y control de las IAS del Comando Interinstitucional del Sector Salud, el COIS. Y también nos acompaña el doctor Fabián Galas. Es bioquímico y se desempeña como oficial técnico del Programa Especial de la Resistencia Antimicrobiana, Departamento de Prevención y Control y Eliminación de las Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Contribuye también al desarrollo de guías regionales para elaboración e implementación de planes de acción nacional para el control de resistencia a antimicrobianos. También colabora con el Departamento de Emergencias de Salud Pública de la OPS para emitir alertas relacionadas con la resistencia antimicrobiana y participa en las investigaciones de brotes de patógenos bacterianos y fúngicos desde noviembre de 1983 hasta agosto de 2016. Trabajó en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Instituto Malbra, Ministerio de Salud de Argentina, y es oficial técnico de vigilancia de resistencia a los antimicrobianos del Programa Especial de Resistencia a los Antimicrobianos de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y de la OMS, Organización Mundial de la Salud, en Washington, D.C. Le cedo la palabra al doctor Gabriel García Rodríguez. Muchas gracias, Paris. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Para mí es un placer estar con ustedes, compartir esta sesión de la situación actual de la vigilancia epidemiológica y de la resistencia antimicrobiana en México, pero sobre todo me da muchísimo gusto y es un honor para mí darles la bienvenida a esta tercera sesión de 10 sesiones que están programadas en este Seminario Permanente de Medicina y Salud. Agradezco, por supuesto, la presencia y el compromiso de cada uno de ustedes para seguir capacitándose, para seguir educándose en materia de salud y sobre todo en este tema tan importante, no solo para México, sino para la región y a nivel global también, que es la resistencia a antimicrobianos. Tengo que comentarles que la resistencia a antimicrobianos es uno de los mayores desafíos que ha enfrentado el ámbito de la salud desde hace décadas y hoy en día en particular es sumamente importante. La capacidad de los microorganismos que han generado esta resistencia
a los efectos de los medicamentos diseñados para eliminarlos, pues es crucial, ¿no? No solo pone en riesgo la efectividad de los tratamientos en sí, sino también amenaza en revertir décadas de avances médicos en los siguientes 10 o 20 años. Entonces, de tal forma que esto es un tema sumamente importantísimo, no solo para temas de la salud individual, sino también la salud poblacional colectiva, pero además en materia de economía en salud es un tema fundamental. El panorama mundial de la Organización Mundial de la Salud, y ahora nos acompaña el doctor Marcelo Galas y estarán escuchando de propia voz cómo está la situación en la región y a nivel global. Este panorama que se publicó el 17 de noviembre de 2021 mostró que en el 2019 más de 1.2 millones de muertes estuvieron directamente atribuidas a las infecciones de resistencia, con resistencia a los medicamentos, en particular a los antimicrobianos. En términos de personas afectadas, por tanto, se estima que la resistencia antimicrobiana ha contribuido casi en 5 millones de muertes al año. Eso es un tema de verdad sumamente importante. Entonces, con esto, pues hay que considerar que las infecciones con resistencia a antimicrobianos juegan un papel crucial, aunque no fueran la causa directa de la muerte. Cabe aclarar que, pues evidentemente, están asociadas en muchas ocasiones a otros padecimientos o comorbilidades. De tal forma que nuestro objetivo con este papel, con este trabajo que se ha desarrollado con los expertos, con esta intención de transmitirles a ustedes cómo estamos en temas de resistencia antimicrobiana, qué hay que hacer y qué pasos siguen, cómo hemos avanzado en México, está centrado justamente en acrecentar todas las herramientas necesarias para conocer, para tener los datos de forma sistematizada del problema de la resistencia antimicrobiana y, por supuesto, generar información necesaria para combatir este problema desde un ámbito no solamente federal, estatal, local, por supuesto, sino a nivel regional. Entonces, creo que eso es una parte importantísima que seguramente el doctor Marcelo Galas tocará en materia de producción de alimentos, en materia de intercambio de productos y demás. De tal forma que a lo largo de esta presentación exploraremos la vigilancia, la resistencia de los antimicrobianos, pero además con un enfoque internacional a través de precisamente nuestro colega, el doctor Marcelo Fabián Galas, así como de las diversas estrategias implementadas para el primer nivel de atención a cargo con la doctora Alexe de la Torre Rosas, una gran colaboradora y amiga, a la cual saludo, y también, por supuesto, el despliegue de la plataforma de la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención sanitaria y, por supuesto, el universo de la red hospitalaria de la vigilancia epidemiológica a través de nuestro compañero de trabajo y amigo, el doctor Vladimir González Cortés, que también saludo, por supuesto, con gran aprecio. Y bueno, es el objetivo de estar con ustedes. Quiero destacar que la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, por supuesto, tenemos que verla por varias razones. Una, primero, hay que comentarles que la detección temprana nos permite identificar rápidamente las cepas resistentes, lo cual nos facilita la notificación e investigación de los brotes per se. Segundo, por el monitoreo de los cambios, es decir, que nos ayuda a monitorear estos cambios en las poblaciones microbianas, no solamente para entenderlas, sino también para para entender cómo han evolucionado estas resistencias y adaptar las estrategias de estos tratamientos. Además, también nos ayuda toda esta información para tener la fundamentación de las políticas. Los datos obtenidos a través de la vigilancia epidemiológica son fundamentales para desarrollar estas políticas públicas y las intervenciones que van dirigidas a convertir esta resistencia antimicrobiana, no solamente en el sector de la salud. Cabe destacar que en el sector de la salud es sumamente el impacto directamente hacia la salud humana, pero también a través de los otros sectores como es el sector animal y el sector ambiental. Por supuesto, otro de los factores que tenemos que tener en cuenta es que esta información nos va a ayudar a optimizar el uso de los antimicrobianos, como lo hemos visto alrededor de casi 3 años ya de supervisiones a las entidades federativas, sobre todo a nivel operativo en los hospitales. Esta información, pues evidentemente nos permite tener un uso más adecuado de estos antimicrobianos, poder producir, tener programas de optimización de antimicrobianos y sobre todo para optimizar los resultados
en el tratamiento y reducir justamente las nuevas resistencias. Y por último, esta información también nos va a permitir tener una mejor comprensión del impacto económico, dado el costo significativo para la economía en salud, sobre todo en las estancias hospitalarias que se prolongan hasta 10 u 11 días más de lo que un paciente debería de estar en nuestras unidades hospitalarias, de tal forma que eso genera pues un gasto muy elevado en tanto a los medicamentos y las dificultades financieras que podemos enfrentar para obtener más recursos. De tal forma que espero que este seminario sea una gran oportunidad para aprender, para compartir experiencias exitosas y fortalecer nuestras prácticas. Juntos podemos hacer una diferencia significativa en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, pero además les dejo con este lema: juntos respondemos mejor ante este gran reto que es la resistencia a antimicrobianas. De tal forma que agradezco su atención y participación. Estoy seguro de que con su dedicación y esfuerzo lograremos avances importantes en esta batalla todos juntos. Muchísimas gracias y enhorabuena por estar con nosotros, acompañarnos en este seminario, y dejo el paso de la voz, le cedo el micrófono a nuestro gran compañero, amigo, asesor de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, el doctor Marcelo Fabián Galas. Adelante, Fabián. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias a todos. Me gustaría, antes de empezar estos 40 minutitos que me dieron para compartir con ustedes la situación regional, agradecer sobre todo al IMSS Bienestar de México, porque nos están dando una mano impresionante a través de Misael Hernández, de José Misael Hernández, con visitas al resto de los países de la región, para llevar un poco lo que vos decías, Gabriel, hace un ratito, todo lo que están haciendo en México, toda esa experiencia que están ganando en visitas a hospitales y en mejoramiento de IPC, de stewardship y de vigilancia. MISA lo está llevando en visitas técnicas a otros países y nos da una mano bárbara. Así que siempre agradecer. México está siendo un colaborador impresionante de la región, por lo tanto es un placer compartir un poco con ustedes y devolverle un poquito de lo que ustedes nos están dando también a través de la cooperación técnica. Así que es de ida y vuelta, ¿sí? No es solo de la OPS a México, sino de México a la OPS también. Déjenme que comparta pantalla, ustedes me avisan si están viendo mi presentación. ¿Se está cargando? Me avisan cuando está, así puedo empezar. Está en negro, no sé si quieres volver a compartir. A ver, porque se ve oscuro. lo voy a volver a hacer. En teoría a mí me figura como que está compartiendo, pero espérame un segundito. A ver si ahora puedo dejar de compartir, porque está como bloqueado. A ver, denme un segundo. Se me quedó medio como bloqueado. Ustedes me escuchan, ¿no? Escuchamos fuerte y claro, no vemos. Vemos nada más el cursor dando vueltas. Ahí está cargada, ya se ve la primera. Para. Perfecto. Para un poquito. A ver. Ahora quizá sí. Tenga un pequeño Ahí está, ¿no? retraso. Perfecto, Ahí sí. está. Sí, ok. Bueno, Sí, vamos a compartir entonces con ustedes la situación actual de la vigilancia de la resistencia a antimicrobianos basada en laboratorio en la región de las Américas. Primero, hacer un poquito más de énfasis en lo que nos comentaba Gabriel recién del problema de los antimicrobianos, ¿sí? Que cada vez es más frecuente que en las noticias salgan avisos como este de la NBC, que nos dice que prácticamente hemos arribado a la era posantibiótica por la aparición de las superbacterias o supermicroorganismos o superbugs, superbichos, como es la traducción al español, que están apareciendo en todo el mundo en este momento. ¿Sí? El superbug, que lo van a ver por ahí más en la terminología coloquial, se utiliza para definir bacterias, hongos o cualquier otro microorganismo que tenga resistencia a los antimicrobianos mayormente usados en la práctica clínica. ¿Sí? Acá tienen en la diapo un ejemplo, es uno de los monstruos a los que nos enfrentamos en nuestros hospitales, es una
Klebsiella pneumoniae con una carbapenemasa, que si ustedes ven el tamaño de las zonas de inhibición en estas placas de Petri, es la actividad de cada antimicrobiano. Y cada vez es más frecuente ver microorganismos donde prácticamente ningún antimicrobiano es activo. Y si bien todavía no es tan frecuente, cada vez empiezan a haber más bacterias como esta. Esta es una emergencia que declaró Argentina a principios del año 2023, que fue un brote por Klebsiella pneumoniae, donde ustedes, no sé si se llega a ver bien en detalle los R, pero sí sepan que se probaron prácticamente todas las drogas viejas y nuevas disponibles en el mercado antibiótico en este momento, y todo lo que ustedes ven en rojo fue resistente. La única droga que fue activa en esta Klebsiella que provocó un brote en Argentina fue cefiderocol. Argentina catalogó este aislamiento como pan resistente porque cefiderocol todavía no está disponible en la región de las Américas. Por lo tanto, todos los antibióticos viejos o nuevos disponibles en Argentina resultaron resistentes para este aislamiento, ¿sí? O sea que esto es cada vez más común. Cuando esto pasa, hay un montón de cosas que, si esto se incrementa, van a pasar, ¿sí? Y Gaby nos dice muy claramente cómo sería un mundo sin antimicrobianos, donde las cirugías de rutina se volverían de alto riesgo, que aumentan las hospitalizaciones por infecciones que hoy en día se tratan en la comunidad, si dejaran de ser sensibles, se desploma la esperanza de vida, el Producto Bruto baja, ¿sí? Mencionaba Gabriel hace un ratito cómo afecta la economía también la resistencia a antimicrobianos, los partos o las maternidades se complicarían bastante, y un mundo sin antimicrobianos realmente se pondría bastante difícil. Sí, este es un trabajo que creo que mencionaba Gabriel hace un ratito. Las estimaciones hechas por allá por el 2015 nos hablaban de que para el 2050 iba a haber más o menos unas 10 millones de muertes por año debidas a resistencia a antimicrobianos y un costo económico altísimo para el planeta. Estimaciones más nuevas, y esta es la que les comentaba Gabriel, nos dicen que 1.3 millones de personas murieron durante 2019 directamente debidas a resistencia a antimicrobianos, y casi 5 millones de personas murieron por asociación con resistencia a antimicrobianos. Cuando uno mira las predicciones para el 2050 y la compara con los 3 años de COVID en el planeta, la resistencia a antimicrobianos en el 2050 va a matar más gente que los 3 años que COVID se llevó un montón de vidas en el planeta, ¿sí? Eso es una situación que se está viendo cada vez más cercana. Hay un trabajo del doctor Murray que fue publicado en el 2022 y salió una adenda en el 2023 con datos de la región de las Américas, donde nos cuenta cuál es la mortalidad atribuible y mortalidad asociada a la resistencia bacteriana en el planeta, y ubica a las distintas regiones del mundo en un gráfico, ¿sí? Donde las barras indican los porcentajes o las tasas de mortalidad asociadas a la RAM o directamente debidas a la RAM, ¿sí? Y si ustedes pueden ver en este gráfico, las regiones de América están o en el medio, o a la derecha, o a la izquierda, ¿sí? En los países en general con mayores recursos están del lado de la derecha con mortalidades más bajas, y los de bajos recursos muy a la izquierda, ¿sí? La resistencia a antimicrobianos y la mortalidad por resistencia a antimicrobianos está asociada sobre todo a la pobreza, ¿sí? Cuanto más pobres los países, peor situación tienen. Esta es la adenda que salió en el 2023 de este trabajo de Murray, que se basa en datos calculados para la región durante 2019 y nos dice cuál fue la mortalidad en todos los países de las Américas en ese año, ¿sí? Y esto es una estimación real, digamos, ¿sí? de nuestros países. México, en este caso, está del medio tirando un poquito más a la izquierda. Y cuanto menos recursos tienen los países, la mortalidad, como pueden ver en el gráfico, es más alta, ¿sí? Afecta mucho más a los países más pobres.
La mortalidad asociada a las infecciones por patógenos resistentes está, como era de esperarse, está basada fundamentalmente en infecciones del tracto respiratorio, en infecciones del torrente sanguíneo, en peritoneales y abdominales, infecciones del tracto urinario, etcétera, ¿sí? Pero la mayor carga de enfermedad está sobre todo en infecciones respiratorias y del torrente sanguíneo. ¿Qué impulsa la resistencia a antimicrobianos? La resistencia a antimicrobianos es un fenómeno natural, prácticamente darwiniano. Si se usan los antibióticos, la resistencia avanza. Se usen bien o se usen mal, ¿sí? Cuanto más se usan, peor es. Los seres humanos aceleran la resistencia a antimicrobianos por usar cantidades excesivas. Esto lo vivimos, por ejemplo, durante la pandemia de COVID. Yo les voy a mostrar algún dato después, donde la resistencia en la región de las Américas aumentó de golpe en el año 2020-2021 por el gran uso de antimicrobianos que se hizo en pacientes internados que muchas veces no requerían antimicrobianos porque solo tenían infecciones virales. Eso hizo una presión de selección enorme sobre nuestras bacterias hospitalarias y que creciera mucho la cantidad y complejidad de la resistencia a antimicrobianos. Lo vamos a ver en un ratito. En lugares donde el agua, la higiene y el saneamiento son limitados, la prevención de infecciones no funciona, ya sea en el área humana o en los planteles de producción de alimentos o lo que sea. Estas cepas resistentes se diseminan más rápidamente y generan mayores problemas, ¿sí? Mencionaba hace un ratito Gabriel también el tema de una salud. Para que tengan una idea, el 70% de los antimicrobianos producidos en el planeta se usan en producción de animales para consumo humano y solo el 30% se usa para medicina humana, ¿sí? O sea que la carga, el peso de antimicrobianos sobre la producción de alimentos es muy grande. Vivimos en un mundo interconectado. La mayor usina de producción de bacterias resistentes es el hospital, porque es donde se usa intensivamente los antimicrobianos en una manera concentrada en un solo lugar. La resistencia a los antimicrobianos sale sin darnos cuenta del hospital, ¿sí? Si bien es un problema serio en los hospitales, cada vez se ve más en la comunidad y vamos a ver algún ejemplo después. ¿Cómo sale la resistencia de los hospitales? Sale a través del personal de salud, que puede estar colonizado o puede estar llevando en su cuerpo bacterias resistentes que adquiere en el hospital, sale a través de la cloaca, sale a través de los pacientes que son dados de alta y vuelven a sus casas, ¿sí? Todo eso termina en el medio ambiente, ¿sí? Las cloacas terminan en general en las aguas superficiales. Lo mismo pasa a nivel domiciliario, donde el uso de antimicrobianos en la comunidad hace también que la resistencia se produzca y a través de las aguas superficiales y los desechos va al medio ambiente. También se usa muchísimo antimicrobiano en producción de alimentos de origen animal y de origen vegetal, ¿sí? Mucha de la resistencia a soles que estamos viendo en Aspergillus, por ejemplo, en infecciones en humanos, viene del uso de pesticidas en producciones agrícolas, ¿sí? Y ya vimos, y ya saben ustedes, y vamos a ver un poquito más después, que la producción de alimentos de origen animal es la más perjudicada por el uso de antimicrobianos. Además, una vez que del hospital, de las comunidades o de las producciones de alimentos, las bacterias resistentes llegan al medio ambiente, toda la flora y fauna que está circundando esas aguas superficiales se contamina con este tipo de patógenos resistentes y también son un vehículo de diseminación, ¿sí? Obviamente el ser humano, así como diseminó COVID por muy poquito tiempo por todo el planeta, y eso se notó porque se buscaba, la resistencia a antimicrobianos viaja en nuestra piel, viaja en nuestros intestinos de una parte a otra del mundo en horas, ¿sí? Para que tengan una idea de cómo estamos en la región con la situación de los servicios de agua y saneamiento en establecimientos de salud, estamos hablando en este caso de establecimientos de salud directamente, me voy a concentrar en el último punto, un estudio hecho en Bolivia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú entre el 2017 y el 2019, nos dice que en los hospitales encuestados, solo el 9% de los hospitales de estos países tenía plantas de tratamiento de aguas residuales, de sus aguas residuales, de sus desechos. Eso significa que el 91% de estos centros de salud evaluados eliminan toda su
sus desechos al medio ambiente o a las cloacas sin ningún tratamiento previo. Y así aparecen trabajos como este. Este es un trabajo hecho en Argentina, en la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba tiene un río que atraviesa la ciudad y desde la universidad muestrearon el río Suquía, que es el que atraviesa la ciudad de Córdoba, una de las ciudades más pobladas de Argentina. Muestrearon el agua del río Suquía antes de que entre a la ciudad y en todo el trayecto que circula a través de la ciudad y posterior a la ciudad. Y encontraron que no había prácticamente nada al inicio antes de que el río entrara a la ciudad, y a medida que el río iba atravesando la ciudad, iba recibiendo efluentes de hospitales, de domicilios o lo que sea, empezaron a encontrar carbapenemasas en enterobacterales en el río, beta-lactamasa de espectro extendido, resistencia a vancomicina en enterococos, resistencia a meticilina en estáfilo, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que el río sale de la ciudad, sigue llevando esos mismos patógenos al medio ambiente, ¿sí? Hay muchos trabajos hechos sobre la emergencia de resistencia a colistin, que es uno de los últimos recursos para el manejo de pacientes con bacilos gram negativos multiresistentes, que nos muestran la diseminación de MSR1. MSR1 es un mecanismo plasmídico de resistencia a colistin que se comunicó por primera vez en China en producción de pollos y se empezó a buscar en todo el mundo y se encontró prácticamente en todo el mundo, ¿sí? A partir de eso, la OMS dio una alerta mundial sobre el uso de polipeptídicos en producción de animales para consumo humano y algunas cosas buenas también tenemos que mostrar. En la región de las Américas apareció inmediatamente legislación sobre el uso de colistina. Así Panamá, Uruguay, Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Perú, Nicaragua y Argentina prohibieron el uso de colistina en todas las formulaciones farmacéuticas para uso en veterinaria, ¿sí? En producción de alimentos. O sea que tenemos cosas buenas y cosas malas. ¿Cuáles son los conductores de RAM? La emergencia de las cepas resistentes y la transmisión en cenillos se da sobre todo por el uso inapropiado, no regulado y excesivo de antimicrobianos, que se da prácticamente en nuestra región en todos lados, en medicina humana y en medicina no humana también, medidas inadecuadas de prevención y control de infecciones que limitarían, si estuvieran, la diseminación de estos patógenos, malas prácticas de agricultura, animales y plantas, ambos, ¿sí? Todo el mundo piensa en animales, pero no hay que olvidarse de las plantas porque también son un nicho donde los gérmenes resistentes se multiplican, ¿sí? Además, muchas veces se utilizan los desechos como abono, como fertilizantes, y esos desechos de animales o de humanos o de lo que sea tienen bacterias resistentes que contaminan las plantas también, que son fumigadas muchas veces con antibióticos. Procesamiento de alimentos y distribución y la gestión inadecuada de aguas residuales y desechos. Ya vimos, si en los hospitales no tenemos nada que gestione esas aguas, imagínense en el resto, ¿sí? Yo les contaba hace un ratito que una vez que la resistencia está en el medio ambiente, se disemina por el medio ambiente también, y lo que ustedes ven acá son los corredores aéreos, que para mí fue una sorpresa, ¿sí? Las rutas que las aves acuáticas migratorias recorren anualmente. ¿Sí? Fíjense, recorren prácticamente todo el planeta. Eso significa que las aves acuáticas interactúan con el medio ambiente contaminado con resistencia a antimicrobianos y después viajan y llevan en sus intestinos gérmenes resistentes que después van dejando en todos los lugares por donde pasan. Así tenemos también otros vehículos cuando hablamos de una salud, y son los insectos, ¿sí? Hay muchos trabajos hechos sobre insectos que se posan en materia orgánica en descomposición, en materia cloacal, etcétera, donde hay patógenos resistentes y transportan estos gérmenes de un lado a otro, ¿sí? Cuando se posan en materia en descomposición, después van y recorren las casas, los hospitales, etcétera, etcétera, con estos gérmenes resistentes. Eso hace que la situación esté complicada a nivel global, ¿sí? Uno cuando piensa en carbapenemasas, en resistencia a carbapenemes mediadas por carbapenemasas, piensa en los hospitales, ¿sí? Eso ya no es más así. Fíjense, este trabajo, que es del 2019, nos muestra cómo en
medio ambiente, ya sea en efluentes hospitalarios, en plantas de tratamiento de aguas residuales, en agua de bebida, ¿sí? Cuando hay una gotita, cuando hay estas olas son en cursos de agua natural, en aguas recreacionales, en animales de compañía, en agricultura y medio ambiente o en productos alimenticios. Cada vez que ustedes ven un dibujito en el país que corresponde, que está sombreado de gris, es que encontraron resistencia a carbapenemes en esos nichos. Y cada vez que ven rayitas de colores en los círculos, significa que encontraron, si está el naranja, encontraron NDM, el amarillo KPC, el verde OXA, BIM u otras carbapenemasas en ambientes no hospitalarios. O sea que ya no es solo el hospital el problema, esto salió de los hospitales. Por suerte, y teniendo en cuenta todo lo que nos está pasando con medio ambiente, en el año 2022, en marzo, se sumó a la estrategia tripartita global lo que es el PNUMA o UNDP, la UNEP, Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y ahora tenemos una asociación cuatripartita que está abordando el tema desde todas las aristas. Tiene muy buenos trabajos. Recientemente, y debido a todo esto que estamos viendo, la OMS publicó la lista de patógenos prioritarios, la actualización de las combinaciones microorganismo antibiótico prioritarios en el mundo para prevención y control y para síntesis de nuevos antimicrobianos. Esta lista es nuevita, tiene un mes y pico. De paso aprovecho para invitarlos a ver un webinar que va a estar organizado por la OPS Brasil y la OMS creo que es el 8 de, no me acuerdo bien, pero les voy a mandar la invitación, es el 8 de agosto, si no me equivoco. Sí, y acá lo que vemos es que la OMS actualizó su lista de el grupo crítico, el grupo de alta prioridad y el grupo de media prioridad, y en el grupo crítico tenemos los enterobacterales y los Acinetobacter baumannii resistentes a cefalosporina de tercera generación y carbapenemes. En el grupo de alta prioridad, Salmonella typhi, Shigella, Enterococcus faecium, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella no typhi, Neisseria gonorrhoeae, Staphylococcus aureus, y en el grupo de media prioridad aparecieron ahora los Streptococcus beta hemolíticos, Neumo y Haemophilus, ¿sí? Tengan en cuenta que vamos a discutir en ese webinario que les comento que va a ser el 8 de agosto, vamos a discutir cómo está preparada la región para responder a estas combinaciones, ¿sí? Algunas las tenemos más o menos bajo control, otras ni siquiera tenemos vigilancia. Y les quería mostrar algunos datos ahora. ¿Cuáles son los problemas reconocidos en estos últimos tiempos en la región? Primero, los bacilos gram negativos resistentes a los carbapenemes. Enterobacteriales, Acinetobacter y Pseudomonas son un gran problema en la región. Se incrementaron con el advenimiento de COVID, se incrementaron un montón, como les dije, en cantidad y complejidad. Ya vamos a ver algún ejemplo de eso. Neisseria gonorrhoeae es un patógeno comunitario que circula en la comunidad y lo que estamos viendo es un incremento muy grande de la resistencia a citromicina en Neisseria gonorrhoeae en la región, y también la vigilancia es muy, muy poca. COVID dio un golpe mortal a las vigilancias de la comunidad, entre ellas Neisseria gonorrhoeae. Enteropatógenos en poblaciones especiales, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres, con multiresistencia, resistencia a cefalosporina de tercera generación y quinolonas en enteropatógenos, Shigella zona y multiresistente que apareció en turismo sexual en Europa, y buscándola en la región, en 2 países de la región, encontramos también estos mismos patógenos. Campylobacter es un problema serio en la región, empezó en Perú hace un par de años. México y Guatemala están teniendo un problema serio, con Guillain-Barré también asociado a infecciones por Campylobacter. Klebsiella pneumoniae y Streptococcus pyogenes hipervirulentos. Ya no solo la resistencia es un problema, sino la hipervirulencia, porque cuando la hipervirulencia se posa en bacterias que son multiresistentes, la situación se complica un montón. Y tenemos poco y nada de vigilancia de virulencia en los patógenos resistentes. Estamos tratando de empezar con esto a nivel regional. Y bueno, esperemos tener éxito en los próximos
en los próximos años, ¿sí? Por ahora hay muy rudimentaria la vigilancia molecular en estos patógenos. Aumento de resistencia a macrólidos y nicosamidas en estreptococos beta-hemolíticos. Esto es lo que hizo que la OMS ponga como patógeno prioritario a los estreptococos beta-hemolíticos también. Incremento de resistencia en patógenos de meningitis. Estamos viendo problemas serios con meningo, por ejemplo, como vimos en El Salvador, que tenemos cepas que son productoras de beta-lactamasas y resistentes a fluorquinolonas, que se diseminan y es la cepa predominante en El Salvador en este momento, y en Estados Unidos está la misma cepa también, o lo que pasó en Costa Rica, que tuvieron emergencia de no sensibilidad a las céfalos de tercera, que es el tratamiento de elección para las meningitis en general. Sí, Brasil está revisando sus recomendaciones de tratamiento empírico de las meningitis debido al aumento de resistencia cefalo-tercera en neumo, o sea que estamos teniendo reales problemas y muy baja vigilancia en la región de los patógenos de meningitis. ¿Sí? Hay muy pocos datos. Emergencia y diseminación de Candida auris. México fue uno de los países que declaró la emergencia de Candida auris durante la pandemia, ya por el fin del 2020, principio del 2021, y el problema siguió porque una vez que estos bichos entran, no se van. Si siempre decimos que la pandemia nos abrió la caja de Pandora y la pandemia bajó, pero los gérmenes resistentes se quedaron. ¿Sí? Para que tengan idea de algunos datos regionales, estos son datos sacados de Relabra, que es la red regional de vigilancia de resistencia a los antimicrobianos, donde México es uno de los países que está colaborando con datos. Uno puede ver que para estreptococo beta-hemolítico no todos los países vigilan, solo unos pocos países están vigilando los estreptococos beta-hemolíticos, que se las traen porque están apareciendo cepas de piógenes hipervirulentas que están provocando infecciones invasivas con una mortalidad altísima. Entonces necesitamos buscarlos un poquito mejor. Y cuando uno mira los antibióticos, lo que vemos es que algunas resistencias en estreptococo beta-hemolítico, que es uno de los gérmenes más buenos que existen en la práctica clínica, ya dejan de serlo. ¿Sí? Tenemos mucha diferencia entre países. Y como ven en el N probado en este periodo 2014-2022, hay países que tienen un número importante de cepas, pero hay otros países que apenas tienen algunos datitos, ¿sí? De eso. Lo mismo está pasando con clindamicina. En general los mecanismos de resistencia en eritro y clinda son compartidos, o sea que estamos viendo aumento en los dos. Lo mismo nos está pasando con las fluorquinolonas y con las tetraciclinas, que ya de por sí tienen unos porcentajes en los países que tienen vigilancia, tienen unos porcentajes de resistencia altísimos que están alrededor del 80%. ¿Sí? Esto es lo que nos está pasando en la región. Yo les contaba lo que nos está pasando con Campylobacter. Campylobacter es un germen asociado a diarreas y en general a transmisión alimentaria en la comunidad. Está habiendo muchos países con problemas de síndrome de Guillain-Barré, que es una secuela no infecciosa de Campylobacter, es una enfermedad autoinmune que ataca el sistema nervioso y produce graves daños en el sistema nervioso, incluso la muerte. Y como ustedes pueden ver, en uno de los antibióticos de elección, que son las quinolonas, prácticamente todos los países tienen arriba del 50% de resistencia, con algunos casos excesivos, como Perú, que tiene prácticamente todos los Campylobacter son resistentes a las quinolonas, que es uno de los tratamientos de elección. Los macrólidos son el otro tratamiento de elección, todavía estamos bastante bien, ¿sí? Aunque ya estamos empezando a ver cómo las resistencias a macrólidos también están subiendo. Y en países como Perú la resistencia está muy alta. Y tenemos otros países que no tienen nada de vigilancia, por lo tanto, ahí tenemos que hacer algo porque no tenemos ni siquiera el dato, o sea, no sabemos lo que nos está pasando. ¿Mm? Tetraciclinas en Campylobacter lo mismo, hay mucha diferencia entre los países, siempre Perú en enteropatógenos y en antibióticos usados en la comunidad es uno de los que más resistencia tiene en toda la región, pero lo que vemos es resistencia creciente en la mayoría de las drogas. Lo mismo nos está pasando con salmonela y fluorquinolonas, prácticamente antes del 2010 no teníamos resistencia a fluorquinolonas en salmonela y después empezó a subir y se estabilizó en alrededor de un 25-30%, que es lo que estamos viendo en la actualidad. Y los bacilos gram negativos con resistencia a carbapenemes, fíjense en Acinetobacter, al final del periodo, en el 2022, ya todos los países evaluados prácticamente tenían entre un 80 y un 90% de resistencia a carbapenemes en Acinetobacter.
¿sí? Klebsiella pneumoniae es un germen que está empeorando, prácticamente no teníamos nada de resistencia a carbapenemes antes del 2010 y en los últimos años ya hay muchos países que están en porcentaje de resistencia de alrededor del 30 al 40%. Y si ustedes ven y analizan la zona del 2020-2021, pegó un salto, que fue la época de COVID. Se pegó un salto súper grande la resistencia a carbapenemes, que en algunos países siguió subiendo, en otros países se estabilizó alta y en otros países empezó a bajar. Pero el salto durante COVID lo dio. Otro enterobacterial, Enterobacter cloacae, una situación muy similar, y Pseudomonas aeruginosa, que es uno de los patógenos también prioritarios, está más tranquila, o sea, está establemente alta la resistencia a carbapenemes, pero no está subiendo en estos últimos tiempos. Rápidamente la reacción mundial, hay todo, no me voy a detener, no voy a ir paso a paso, yo después le voy a mandar la presentación, o sea que lo van a tener, para los que la quieran tener, la van a tener accesible. El mundo está dando pasos realmente muy grandes en el tema de resistencia a antimicrobianos y vamos a ver al final las nuevas oportunidades que tenemos, ¿sí? Pero bueno, se está tratando el tema, se hizo la tripartita, se extendió a cuatripartita, hay muchos grupos en el mundo trabajando para que la resistencia a antimicrobianos se controle. Esta publicación es muy linda, es del año pasado, que nos habla de cómo van los planes de acción nacionales para la contención de la resistencia a antimicrobianos y para que tengan una idea, el primer recuadro acá a la izquierda es el porcentaje general. Cuanto más verde está el país, más avanzado en los planes de acción. Cuanto más rojo está el país, menos avanzado en los planes de acción, ¿sí? La región tiene una variabilidad enorme, ¿sí? Con países como Estados Unidos, que hasta tienen el plan de acción financiado y ponen mucho dinero para el control de la resistencia a antimicrobianos, hasta países que están en rojo fuerte, ¿sí? Estas tablas son del mismo trabajo, yo les marqué, es un trabajo global hecho con los datos de TRACS y otras fuentes de información. TRACS es una encuesta autorrealizada por los países que informan a la OMS. Esta está dividida en distintas áreas del plan de acción y cuanto más verde en el área, más avanzado está el país, cuanto más rojo en el área correspondiente, menos avanzado está. Yo lo que les marqué están ordenados por orden decreciente digamos, de avance. Lo que les marqué con puntitos rojos son los países de la región. Y como ustedes pueden ver, arriba de todo tenemos solo Estados Unidos, ¿sí? México está dentro de los primeros, no está tan mal, pero después de México tenemos, bueno, un montón de países: Colombia, Cuba, Chile, Brasil, Ecuador, Argentina, y en el final de la tabla tenemos Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Barbados, con desarrollo menos importante de los planes de acción, ¿sí? Ejemplo es lo que nos pasó durante COVID. Yo les contaba que empeoró mucho la resistencia a antimicrobianos, tanto en porcentajes de resistencia como en complejidad. Una de las cosas que nos pasó durante COVID que motivó una alerta emitida por la OPS fueron las carbapenemasas. Y lo que ustedes ven acá son un montón de países que durante la pandemia 2021-2022 declararon la emergencia de dobles y triples productores de carbapenemasas con prácticamente ninguna droga activa en pacientes hospitalizados con infecciones graves. Y así tuvimos Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Guatemala, Paraguay, Perú, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Belice, Dominica, Chile. En el Caribe prácticamente no había resistencia a carbapenemes en enterobacterales, no había carbapenemasas en los países del Caribe de habla no hispana. Durante la pandemia emergió en el 100% de los países. Esto fue al principio de la pandemia y algunos llegaron a entrar en esta alerta, y esto es una publicación que se las recomiendo, está todo el detalle de la situación, pero hoy en día todos los países del Caribe post pandemia tienen estos problemas. ¿Qué estamos haciendo de la región? No me voy a detener mucho en esto.
pero sepan que estamos trabajando en comprender mejor la epidemiología de la RAM. Sabemos que México está haciendo unos esfuerzos enormes para mejorar su sistema de vigilancia, tanto el INSS como el ISSSTE, como todas las instituciones que tienen los hospitales, que controlan los hospitales en México, están haciendo un esfuerzo grande por mejorar su sistema de vigilancia para tener más datos. La única forma de combatir al enemigo es conocerlo, o sea que es principal y primordial tener un buen sistema de vigilancia que les permita contar con datos en lo posible de vigilancia integrada. ¿Sí? Entonces estamos trabajando mucho con los países en conocer la magnitud, la propagación, los impulsores y las poblaciones afectadas por resistencia a antimicrobianos. Estamos trabajando mucho en nuevas tecnologías de laboratorio. En el caso de México estamos apoyando mucho al INDRE con todo el desarrollo que están haciendo en el tema de resistencia a antimicrobianos. INDRE generó una sección dentro de bacteriología que se dedica exclusivamente a la RAM, tiene muchísimas capacidades, toda la tecnología, y está aumentando a pasos agigantados en calidad de respuesta con resistencia a antimicrobianos. Estamos incluyendo, como les dije, nuevas metodologías, mejoran la vigilancia epidemiológica, estamos trabajando mucho con vigilancia integrada con los países que encaran por ese lado, y también mucho sobre investigación de la RAM en medio ambiente, que es todavía un signo de interrogación. Hay muy pocos trabajos en la región que nos dan a ciencia cierta la situación en medio ambiente. Estamos con algunos proyectos para detectar rápidamente y responder a nuevas amenazas de RAM. Tenemos un proyecto que es en coordinación con CDC, que está muy bueno, que se basa en detección rápida de laboratorio de emergencias de RAM en los hospitales y una fuerte respuesta de control de infecciones para evitar la diseminación. Porque lo que nos está pasando últimamente es que aparece una resistencia a antimicrobianos y, como decimos nosotros, medio en chiste, medio en serio, se nos escapa la tortuga, porque cuando nos enteramos que tenemos el problema, ya es tarde porque está diseminado en el hospital y quizás a otros centros de salud también. Así que estamos trabajando mucho en eso. Guiar el uso apropiado de antimicrobianos y de consumo de antimicrobianos por los programas de stewardship, y estamos apoyando mucho esa parte también. Aumentar la conciencia sobre RAM, trabajamos mucho en lo que es la Semana Mundial de los Antimicrobianos, la participación de la comunidad, que es un actor fundamental en esto de la resistencia a antimicrobianos, ¿sí? Y todo lo que es el compromiso social y el cambio de conductas. Estamos haciendo estudios de cargas de enfermedad, estuvimos trabajando con Paraguay y con Uruguay en mortalidad asociada a las infecciones del torrente sanguíneo para dar un claro mensaje a las autoridades de dónde están los problemas y qué tan profundos son los problemas. Cuando uno mide carga de enfermedad, tiene la clara noción de lo que tiene que hacer, ¿sí? Dónde está el problema y cómo atacar. ¿Sí? Abogacía y casos de inversión, adaptar las intervenciones para lograr un mayor impacto. Si en esto estamos trabajando mucho, los países producen datos de RAM, muchas veces no saben bien cómo utilizarlos para intervenciones. Entonces estamos trabajando ahora en un manual que va a estar pronto, los primeros capítulos terminados, sobre cómo usar esos datos de RAM, o sea, cómo producir los datos de RAM para que tengan un impacto en los tomadores de decisión y cómo los tomadores de decisión tienen que usar esos datos para lograr setear mejor las intervenciones y lograr cambios y lograr bajar la RAM, que es lo que nos preocupa, ¿no? Y también medir el impacto de esas intervenciones en el mundo real. En el tema de vigilancia, el camino que nos trazamos es superar algunos desafíos y tienen que ver con fortalecer los sistemas de vigilancia con datos estratificados y representativos de los países. Muchas veces tenemos países que tienen una cantidad limitada de hospitales bajo vigilancia y esos están todos localizados en la capital y no tenemos un muestreo del resto del país, no tiene el país un muestreo de lo que le pasa en otras zonas, y eso es bien diferente porque la resistencia a antimicrobianos varía mucho de lugar a lugar. Datos para la acción, PCIs y PROAs, introducción de nuevos diagnósticos y nuevos antimicrobianos también, fortalecer la vigilancia integrada, y cuando hablo vigilancia integrada es la vigilancia en humanos, en animales, en plantas, en alimentos y en medio ambiente.
acceso equitativo a las tecnologías moleculares, ¿sí? México tiene el centro colaborador de la OMS en RAM, que es el SENASICA, que tiene unas capacidades enormes en secuenciación total de genoma, pero no todos los países lo tienen. Todavía tenemos países donde eso es muy limitado, ¿sí? México en ese sentido es un faro en la región, ¿sí? Y nos están ayudando también con otros países. Oportunidades. La 77 Asamblea Mundial de la Salud fue en mayo, y se trabajó en una declaración de resistencia a antimicrobianos que fue firmada por un montón de gobiernos, entre los cuales estuvo México, para seguir impulsando el tema del control de la RAM a nivel global, ¿sí? Estuvieron 27 de los Estados miembros firmaron, Georgia, Indonesia, Japón, Kenia, Kuwait, Malasia, México, Noruega, Omán, Panamá, Filipinas, Qatar, Sudarabia, Sudáfrica, Suiza, Tailandia, United Kingdom, o sea, Inglaterra, Gran Bretaña y Irlanda del Norte, además de los Estados Unidos de América. O sea que eso fue la Asamblea Mundial de la Salud. Se van a venir cambios porque cuando estas cosas pasan siempre viene y surge apoyo. También tenemos otro momento, y ya con esto estoy terminando, otro momento de oportunidad con la UNGA. En septiembre va a ser la reunión de Naciones Unidas, donde el único tema de salud prácticamente que se va a tratar es resistencia a antimicrobianos, y seguramente después de la UNGA va a haber mucho apoyo al tema de resistencia a antimicrobianos, porque va a salir una resolución apoyando y marcando los próximos pasos a nivel global en el tema de RAMS. Y eso va a ser en septiembre de este año. Y el otro foro importante que tenemos, este año tenemos la presidencia del G20 en Brasil. Ya se dieron varias reuniones. México es uno de los miembros del G20 y antes de fin de año G20 seguramente también va a sacar algo sobre resistencia a antimicrobianos, porque en las reuniones de Brasil se están organizando eventos satélites del G20 que tienen que ver con la RAM. ¿Sí? Vamos a tener muy pronto eso. En conclusión, vivimos en un mundo interconectado, las fuentes de la RAM y los conductores de la RAM son múltiples. Las Américas, como ya vieron, tienen serios problemas con la resistencia a antimicrobianos. Es una de las regiones más afectadas del planeta junto con Asia, y empeoraron con la pandemia del COVID-19. ¿Sí? Las resistencias aumentaron, el COVID se fue, casi se fue, ¿sí? Pero la resistencia quedó y nos sigue afectando a nuestros pacientes en los hospitales. La gobernanza es esencial para el abordaje y control de la RAM, lo decía Gabriela al principio. Las acciones con una gobernanza fuerte hacia adentro de los países donde estén todos los actores involucrados es la principal arma que tenemos para combatir la RAM. Los planes nacionales de acción son el ámbito de abordaje transversal. México tiene su plan de acción y lo está tratando de implementar a full. Importancia de la vigilancia local que contemple las necesidades del nivel nacional, regional y global. La resistencia a antimicrobianos varía, ya lo vimos, de país a país, varía de hospital a hospital. Por lo tanto, en todos los lugares donde se usan antimicrobianos, tiene que basarse ese uso de antimicrobianos en la vigilancia. Cada hospital de México, cada productora de alimentos de México tiene que tener su propia vigilancia, porque el uso de antimicrobianos es distinto y la vigilancia acompaña a lo que se usa. Si se usa céfalo de tercera en producción de pollos como Cestiofur, va a haber resistencia a los céfalos de tercera. Si se usa mucho carbapenemes en los hospitales, obviamente va a haber resistencia a carbapenemes. La vigilancia integrada es fundamental para el conocimiento de la RAM. Hay que mirarla transversal en todos los nichos, por lo tanto, y esto no es fácil, chicos. Es fácil hacer vigilancia en humanos. No es muy difícil hacer vigilancia en producción de alimentos, pero es muy difícil conseguir los datos. Y lo que estamos fallando en todos los países del mundo, no solo de la región, es en el data sharing, en compartir los datos incluso entre las áreas en los países. Sobre todo cuando uno habla de producción de alimentos y un país como México, donde la economía depende mucho de la producción de alimentos, muchas veces es difícil que se compartan
los datos entre las mismas instituciones a nivel del país. La necesidad de estrategias e intervenciones costo efectivas para contener la RAM que incluyan salud humana, animal, vegetal, alimentos y medio ambiente. Hoy en día no se puede dejar ningún área fuera, ¿sí? Y hay que trabajar con intervenciones con una visión de una salud. Nada más, esto es Relabra, que es de donde vienen todos los datos que le mostré, ¿sí? En México estuvo presente en esta reunión, es Medellín del año pasado, donde están todos los países de Latinoamérica y todos los países del Caribe de habla no hispana participando y intercambiando ideas y copiando estrategias que funcionan y nutriéndose mutuamente. Así que nada más. No sé si hay tiempo para preguntas o si va a haber tiempo para preguntas, sino igual sepan que les voy a mandar la presentación para que la tengan. Les paso la palabra de nuevo allá en México. Un gran placer, chicos, estar con ustedes. Muchas gracias, mi estimado doctor Galas. Va súper bien. Creo que el tema fundamental justamente es integrar toda la información epidemiológica. Quiero nada más comentar justamente que para también comprender lo que viene de la vigilancia, hay que entender lo que decía Marcelo Galas hace un momentito, que también, aunque no somos los principales, los médicos de primer nivel también son generadores de la resistencia antimicrobiana. De tal forma que ahora justo nos acompaña la doctora Alex de la Torre con un tema fundamental que es la vigilancia en el primer nivel de atención, que es un gran esfuerzo que se ha hecho por parte del Gobierno de México, por parte del sector salud con todas sus instituciones, y es para mí un placer darle el paso y el uso de la voz a la doctora Alex de la Torre. Adelante, doctora Alex, por favor. Muchísimas gracias y permítanme presentar. Por favor, coméntenme si se ve bien. Sí, doctora, ya se ve toda presentación. Perfecto, pues muchísimas gracias y es para mí un honor formar parte de estos diferentes pláticas en el seminario a través del CIESAVI. Consideramos que es una extraordinaria plataforma para dar a conocer y, como bien se comentaba, para poder ir incrementando el conocimiento de todos los actores. Y justamente un elemento básico es empezar a pensar en cómo hacer uso de esta minería de datos y cómo generar acciones dirigidas, centradas en las personas, en las comunidades y en los riesgos que existen a nivel nacional e internacional. Sabemos, y bien se comentaba el doctor Gabriel, que en México previamente se tenían múltiples acciones, sobre todo en términos de algunas regulaciones en venta de antibióticos, por ejemplo, algunas acciones dirigidas a la vigilancia intrahospitalaria, pero era una acción fragmentada, varias evidencias desde las propias redes hasta redes de investigación, entre otros, y todas con una visión especialmente orientada a epidemiología hospitalaria, sin un panorama de lo que está sucediendo en nuestro primer nivel de atención, considerando que el 80% de uso de antimicrobianos en humanos está dado en el primer nivel de atención. Así, de una manera interinstitucional y liderada por justamente las acciones en salud, se creó este modelo que ha constituido un parteaguas en la visión que se tiene para este primer nivel de atención. En primer punto, la generación de un registro centinela de la resistencia a los antimicrobianos que sean centrados en la persona y en la comunidad, un programa dirigido específicamente en este primer nivel de atención, una plataforma virtual para el desarrollo de capacidades en materia de resistencia a los antimicrobianos que apoye a los y las clínicas en toda su actuar y la selección de antimicrobianos, y una estrategia de comunicación tanto para los profesionales de la salud como para las propias comunidades. Lo primero que teníamos que hacer era ponernos de acuerdo, tener un consenso de expertos que fuese realmente con una visión interinstitucional. De nuevo, esto es extraordinariamente importante. No habíamos tenido la oportunidad de sentarnos todas las instituciones de salud en el país con las diferentes personas que tenemos expertas en las materias y enfocarnos específicamente
a el uso de antimicrobianos en el primer nivel de atención. Como pueden ver, hubo una representación prácticamente de todo el país, pero sí de todos los servicios de salud estatales y también de todas las instituciones públicas. Y nos enfocamos en 4 principales síndromes, tanto las infecciones de vías urinarias, infecciones de transmisión sexual, donde la mayoría de las ocasiones, desafortunadamente, se usan antimicrobianos y se usan de una manera inadecuada en el primer nivel de atención, y las infecciones respiratorias y las enfermedades diarreicas que se usan de una manera indiscriminada los antimicrobianos. Entonces, si nos ponemos a reflexionar que estos son los principales síndromes que se ven en la consulta de atención primaria en todo el país y que los antimicrobianos que estamos usando, que es el 80%, los estamos utilizando mal, entonces justamente era la necesidad de generar este panel y este consenso interinstitucional. Solo a través del trabajo organizado, del trabajo colectivo, podemos avanzar en una materia tan compleja como es las acciones para la lucha contra la resistencia antimicrobiana. Y dentro de estos, una vez que se tiene este consenso, lo primero que se empezó a hacer también fueron acciones de telementorías y cursos dirigidos a nuestro primer nivel de atención que había una carencia de esta información, y recordemos que muchas veces el personal trabaja en la mañana en una institución, en la tarde en otra y los fines de semana inclusive en instituciones privadas, y que la resistencia antimicrobiana no se queda como en Las Vegas solamente en un lugar, sino que realmente vamos a tener esta comunicación y esta transferencia de riesgos para las poblaciones. Y por lo tanto, el tener información que sea coherente, que esté basada en evidencia y que vaya dirigido hacia nuestros profesionales de salud era una necesidad para todo el sistema. Este curso cuenta con todas las instituciones de salud públicas del país, de las personas expertas que en ellos trabajan, basados en este consenso que fue basado en evidencia científica y en la experiencia nacional. Y como pueden ver, tenemos más de 170,000 profesionales de salud capacitados en todo el país y de todas las instituciones de salud, la mayoría de estos de primer nivel de atención, pero también tenemos otros de segundo nivel, tercer nivel, entre otros, y bueno, está ahí el QR y la liga que pueden tener acceso para tomar dicha capacitación. Después lo que decidimos es, una vez que tenemos esto, teníamos que asegurar que se podía tener un proceso de muestreo, sobre todo para 3 elementos que pocas veces se tienen acciones dirigidas de resistencia en este primer nivel de atención, hablando de infecciones de vías urinarias, de infecciones de transmisión sexual y la ampliación de las enfermedades diarreicas agudas. Se tomaron 3 estados diferentes, cada uno de ellos, tanto geográficamente como la población a la que se atienden, tanto Guerrero, Sonora en el norte del país y Ciudad de México. Y nuevamente el primer elemento que teníamos que asegurar era tener a nuestro pilar en información, a nuestro Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, nuestro querido INDRE, como cabeza del sector. Y esto es fundamental. El poder generar una red significa el asentar estas acciones que van dirigidas hacia este elemento de rectoría nacional, este elemento que nos permite ir generando las diferentes capacidades para todos los proveedores de salud en el país y para estas acciones de vigilancia y de acción epidemiológica. Y en el INDRE, justamente gracias a estas acciones interinstitucionales, a este proyecto, lo que se pudo generar fue pues ya nuestro laboratorio de resistencia antimicrobiana, del cual nos sentimos extraordinariamente orgullosos como mexicanos de poderlo tener, con metodologías automatizadas que nos permiten tener tanto elementos de difusión en disco, moleculares, la parte de concentración mínimas inhibitorias, tipificación genómica, entre otros elementos.
Y así el propio laboratorio continuó con estas capacidades y lo que se ha tenido es justamente pues, el poder tener esta capacidad de estandarización y el asegurar que lo que se realiza a nivel nacional es realizado de una manera adecuada y pues al final obtener esta parte de certificación también que se ha tenido. Y entonces, la primera pregunta era, ¿se puede hacer estas acciones desde un nivel primario de atención a la salud desde diferentes entidades federativas? No es lo mismo los calores que ocurren en Sonora, 45 grados, que la temperatura y la humedad en Guerrero, las diferencias, por ejemplo, de tiempos y de acciones que se dieron. Entonces se visitaron las diferentes entidades federativas, las diferentes regiones de estas entidades federativas, y lo primero era ver si podían llegar las muestras y estas muestras de adecuada calidad a estos laboratorios tanto estatales como a los laboratorios dentro de los diferentes estados para asegurar la obtención de microorganismos. Y como pueden ver, pues se tomaron de todos, tanto infecciones de transmisión sexual, vías urinarias, enfermedades diarreicas agudas en áreas diferentes. Esto, tener 90, 91 muestras en un primer nivel de atención, por ejemplo, en Guerrero, son varias horas en ocasiones para el transporte. Entonces, era realmente poner en la mesa que logísticamente esto era también factible. En Ciudad de México también esto se pudo realizar y al final terminamos con 327 muestras. Al final también el interés de infecciones de transmisión sexual, evidentemente muchos de estos microorganismos, más bien su detección es a través de biología molecular, el interés para la detección de clamidia y también para Neisseria gonorrea. Dentro de esto, lo que empezamos a observar y la idea de generar estas acciones y en estos estados tan diferentes era una premisa, y la premisa básica de que no es lo mismo la resistencia que ocurre en Sonora que en el norte, del país, que lo que está ocurriendo en el centro, sur, como no es la mismo patrón de susceptibilidad o resistencia que se ve en los microorganismos de cada unidad hospitalaria, y por lo tanto la decisión y la indicación terapéutica debe de estar de cierta manera también con esta información para que los clínicos podamos tomar las mejores decisiones en cuanto a esta información en salud. Y pueden ver, por ejemplo, los diferentes mecanismos de resistencia que se pudieron dar tanto en Sonora como en Guerrero, y que estas diferencias son importantes. Estamos hablando, muchos de estos, de enterobacterias, y que por lo tanto los perfiles y los patrones de resistencia, como pueden ver en las gráficas, varían, y esto nos lleva justamente al saber que definitivamente en términos de resistencia antimicrobiana tenemos que tener esta información, tenemos que tener esta minería de datos y tenemos que generar dicha información en los diferentes regiones para asegurar que se va a traducir en una mejora de respuesta a las personas. Perfiles de susceptibilidad también para vibrio cólera, donde podemos ver que hay diferencias ya a nivel nacional, y esto ya fue un escalamiento, pues no solamente de quedarnos con 3 estados, sino hacerlo a nivel nacional. Y tenemos a todas nuestras salmonelas, Shigella, E. coli, los vibrios, y este es un trabajo de todo el país, y es un trabajo que vale la pena destacar que es factible y que se puede seguir trabajando desde una visión de empoderamiento y una visión de fortalecimiento de nuestros laboratorios de microbiología, pero también de esta vigilancia en nuestro primer nivel de atención. Tanto para la toma de decisiones en el mejor esquema terapéutico, como para información de las diferentes unidades de atención. El mal uso de los antimicrobianos tiene una
respuesta negativa en lo que ocurre en nuestros microorganismos, en nuestras biotas. Para Neisseria gonorrea, también el poder saber cuáles estas concentraciones mínimas inhibitorias para quinolonas, y entonces podemos ver justamente esta resistencia ya también identificada cromosómica a quinolonas, y nuevamente, es decir, el uso de esta información, el empezar a generar estos datos que seguramente serán de suma importancia para el país y para la región. Pero entonces esta información, ¿cómo podemos bajarla hacia una atención que beneficie a las personas y a las comunidades? Y entonces, dentro de este trabajo también interinstitucional que se ha realizado, es la generación de una plataforma virtual para la resistencia a los antimicrobianos que la bautizamos como Rama App. Y lo importante es que esto permita después tener una aplicación en términos de inteligencia artificial. Actualmente sabemos, y es diferente la visión que debemos de tener de uso de información, de cómo se van a mostrar los resultados para que pueda ser útil. La información que no se mide de manera estandarizada no va a ayudarnos a cambiar las cosas, pero también la información que no se usa de nada nos sirve. Entonces, tenemos que asegurar que vamos avanzando para tener estas acciones y que esté centrada también en una experiencia que permita garantizar que los usuarios continúan usando este tipo de aplicaciones, desde páginas de inicio que sean fáciles de hacer, generación de vinculación a información que sea oficial y que nos permita también pues hacer de las personas su información, su aplicación, para que se vayan nutriendo y para tener Big Data que nos permita tener unos mejores resultados a nivel país. Y entonces tenemos pues evidentemente a todas las instituciones de salud. Las fotos que se tienen son de todas las unidades que nos han mandado y que lo están usando, y que por lo tanto les van cambiando y les permite pues identificarse de cierta manera. El inicio es a través de la generación de una contraseña, y también para eso se requiere evidentemente tener datos que después nos van a ayudar al seguimiento de estos usuarios, a las capacitaciones, entre otras. Pero fíjense que en este inicio, de manera muy importante, se ponen los diferentes estados de donde está accediendo un profesional de la salud. Yo puedo estar tratando el día de hoy un paciente en Ciudad de México, pero la siguiente semana me voy a Sonora. Y entonces, cuando yo cambie y sea mi misma clave, mi misma contraseña, voy a aplicar, en lugar de Ciudad de México, Aguascalientes, voy a poner Sonora. Y esto va a ir cambiando conforme vayamos teniendo mayor información de las resistencias estatales, de las resistencias locales, cambios en los algoritmos también de atención que se vayan a dar. Capturamos un conjunto básico de detalles, de información sobre la persona, su historial médico, cosas muy importantes al final para la toma de decisión de estos algoritmos de atención, desde algunas condiciones que sabemos van a incrementar el riesgo de tener microorganismos multidrogoresistentes, uso, por ejemplo, hospitalizaciones, si han tenido algún uso de antimicrobianos, alergias, el peso, la talla, que nos va a calcular el índice de masa corporal, el sexo al nacer, también género, y otra serie de elementos que nos permiten ir trazando algunos puntos básicos de acción. Y es muy sencillo, se llena en tan solo unos minutos. Y después llegamos justamente a la parte donde se pueden seleccionar los diferentes síndromes de acuerdo al motivo de consulta, que pueden ser infecciones de vías urinarias, de transmisión sexual, respiratorias agudas o enfermedades diarreicas agudas también. Y estos están basados, el core, en el consenso que se hizo de manera interinstitucional, y en esto lo que se va teniendo después es la selección de los síntomas, y estos síntomas que nos va a permitir
definir el síndrome que se está presentando y también, por ejemplo, si la persona tiene diarrea y se selecciona que tiene diarrea, les va a permitir ingresar cuántas evacuaciones ha tenido, algunos otros elementos que va a ir armando el conjunto sindrómico. Y estos elementos pues permiten que sea también la información muchísimo más sencilla de seguir. Y al final, con base en todos estos datos, tanto de la persona, epidemiológicos, de los síntomas que presenta el individuo, da un resumen del paciente y da una recomendación basada en este consenso nacional y puede ser, y es frecuente que la respuesta sea no se requiere antimicrobiano, pero ojo con algunos otros elementos, datos de alarma, recomendaciones adicionales, etcétera. Y bueno, cuando se dan recomendaciones de antimicrobianos, también se pone las opciones terapéuticas de acuerdo a este consenso nacional. Pero además de esto, la importancia de ir generando esta información también desde el punto de vista del laboratorio, el poder tener información sobre los diferentes patógenos, el tipo de antimicrobianos de acuerdo al microorganismo que se ha aislado y una sección específica para el INDRE, no es lo mismo los antimicrobianos que voy a cargar si tengo una E. coli que si detecté unas pseudomonas. Y todo esto al final es algo que también se ha trabajado y felicitamos a todo el equipo de nuestros laboratorios y del equipo interinstitucional que ha trabajado justamente en asegurar que esto está alineado a las recomendaciones internacionales y que por lo tanto vamos a poder tener también no solamente el microorganismo, sino también los antimicrobianos de una manera estandarizada y que no vayan a decir que una E. coli es susceptible a vancomicina o una parte que no haga mucho sentido. Pero también importante es que ya están precargados algunos de los elementos. Todas las CLUEs de instituciones de salud, tanto públicas como privadas, están ya precargadas, más de 50,000 unidades, y esto va a facilitar las acciones, los genes también que se llegan a identificar, entre otros, y bueno, permite también ir actualizando estos registros. Y finalmente todo esto es trabajo en equipo, trabajo nacional, trabajo de múltiples personas en diferentes estados, de todas las instituciones de salud, y de la parte de la Dirección General de Epidemiología, de Senaprese, de la Subsecretaría, y nosotros pues impulsando siempre la visión centrada en las personas y en las comunidades, y por lo tanto estamos en las últimas fases de validación. Si es de su interés, pueden enviarnos un correo para que puedan participar en esta fase, y que al final se va a ir cargando otra serie de elementos también para saber cómo estamos de manera local e ir generando justamente esta inteligencia en información. Y esto tiene que comunicarse, y tiene que comunicarse de una manera sencilla, de una manera que nos permita dar el riesgo que tenemos, y por lo tanto se ha estado desarrollando toda una serie de tanto página que estará dedicada exclusivamente a la resistencia antimicrobiana, como una serie de infografías, de videos, de acciones que va a permitir el empoderamiento para nuestras dos personas. Las personas tienen que estar en el centro, que es la persona y la comunidad, pero también el personal de salud. Y por lo tanto, todas estas acciones de los mensajes claves desde la percepción de riesgo, el daño a la salud, la llamada de acción que nos van a llevar a tomar cierto empoderamiento y activación en salud, pero también otra serie de herramientas educativas y de apoyo dirigido al personal sanitario. Y nuevamente lo que hace la diferencia son las personas, y agradecemos a todas estas personas que a lo largo de estos meses muy fuertes de trabajo han permitido hacer un cambio en la visión que se tiene de la resistencia antimicrobiana desde el primer nivel de atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alexa de la Torre. Agradecemos mucho esta presentación.
Por supuesto que el primer nivel es fundamental para ampliar la vigilancia de la resistencia antimicrobiana. La aplicación va a ser de gran ayuda, estamos seguros, pero además su colaboración justo con el grupo de todas las dependencias e instituciones que estamos trabajando en esta gran estrategia ha sido fundamental. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Ahora vamos a dar el paso al doctor Vladimir Bryan González. Él está como coordinador nacional de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica y nos va a hablar de un tema que para nosotros es muy sensible, que es la vigilancia a través de la plataforma de infecciones asociadas a la atención sanitaria. Con esta vigilancia centinela que pretende también tener y recoger toda la información epidemiológica de estas infecciones en las dependencias, en todos los hospitales de las dependencias del sector salud, y que también ha representado un gran reto ahora unificar una plataforma sectorial. Y creo que la transformación justamente con el IMSS Bienestar ha permitido tener esta sectorialidad completa, ahora sí. Adelante, doctor Vladimir, bienvenido, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Gabriel, por la presentación. Justamente ahora vamos a hablar acerca de los avances que hemos tenido, acerca del fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, pero ahora enfocado a las infecciones asociadas a la atención de la salud, en el segundo y tercer nivel de atención. Estoy compartiendo mi pantalla, igual si me pudieran confirmar si ya la pueden ver. Ya la vemos, pero no se ve en modo presentación. ¿Ahora? Todavía no. ¿Ahora? Se sigue viendo todavía en modo de edición. Ok, una disculpa, si me voy a intentar acá. Doctor, si puede ponerle en donde está el zoom para que sea pantalla completa, donde está la parte de menos. Permítame un momento. Ahora sí, se ve un poquito mejor. Doctor, no lo escuchamos. Probablemente su micro se cerró. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí te escuchamos. Estaba avanzando la presentación, pero no lo escuchamos. Ahora sí, listo. Perfecto. Muchas gracias. Ahora justamente pasaremos al tema del fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en el segundo y tercer nivel de atención, enfocado específicamente a las infecciones asociadas a la atención de la salud. Trataré de no ser muy repetitivo. Ya en las ponencias anteriores se ha hablado acerca de la importancia de la resistencia a los antimicrobianos y la importancia que tiene, el riesgo que representa para la salud pública, no solo humana, sino también ambiental y animal. Por lo tanto, es un reto. En un principio comenzaremos a hablar acerca del marco que dirigió todas las actividades, desde un marco internacional hacia el marco nacional. Vemos su presentación en modo edición. Ah, perfecto. Listo. Ahora sí. Muchísimas gracias. En 2015,
como ustedes saben, a través de la 68ª Asamblea Mundial de la Salud, se adoptó el Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, un proyecto que materializó el consenso mundial acerca del peligro que representa para la salud humana. En esta se presenta este Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia. Y en México, obviamente, no nos quedamos atrás. Se construyó también de forma intersectorial la Estrategia Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos, la cual tuvo su última modificación en 2022 y que se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación, donde ustedes pueden consultarla. Ambos documentos, tanto el Plan de Acción Mundial de 2015-16, así como la NRAM, tienen un objetivo muy claro dentro de los 5 que manejan, que es reforzar los conocimientos a través de la vigilancia y la investigación. Es así como la vigilancia se convierte en la columna vertebral de las intervenciones, ya que nos va a ayudar en México a determinar la carga que supone este problema de la resistencia antimicrobiana y aportará la información necesaria para pasar a la acción y redirigir las intervenciones. Justo como lo mencionaron, el problema es grande, es amplio, es multisectorial. La vigilancia de la RAM tiene que ser por igual, con 3 enfoques: la vigilancia ambiental, en salud animal y en salud humana. Y dentro de la salud humana tenemos 2 enfoques: la comunitaria y la vigilancia de los microorganismos que circulan dentro de los hospitales, la intrahospitalaria. Y dentro de estas, las infecciones asociadas a la atención de la salud. Entonces, como pueden ver, puse un pequeño circulito de las IAS, la vigilancia de la RAM en las IAS dentro de la salud humana. Un círculo pequeño. Y esto no es con la finalidad de minimizar las acciones, sino de dimensionar la complejidad y el reto que tenemos de la estructuración de todos los sistemas, tanto animal, ambiental y humano, para poder tener la comprensión real del comportamiento de la RAM a nivel nacional. A continuación presentaremos las actividades que se han realizado en este pequeño círculo, en el de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Lo primero, pues vamos a mencionar, para poner en contexto a todos los que nos están acompañando en la reunión, qué es una infección asociada a la atención de la salud, las IAS. Es una condición local, localizada o generalizada resultante de la reacción adversa ante la presencia de un agente infeccioso o su toxina que no estaban presente o en periodo de incubación en el momento del ingreso del paciente a la unidad de atención o antes de recibir un proceso específico de atención y que puede manifestarse incluso después de su egreso. ¿A qué nos referimos? A una persona que acudió a una unidad de atención, ya sea de primero, segundo o tercer nivel, y que secundario a la atención que recibió, adquirió una infección. Esto es lo que vigilamos a través de la ROBE. ¿Cuál es el impacto de las IAS, así como de la resistencia antimicrobiana? Pues las IAS representan uno de los principales eventos adversos más frecuentes a la atención sanitaria. Tienen un alto impacto económico a los sistemas. Y este se debe a que las infecciones prolongan las estancias hospitalarias y aumentan el consumo de los recursos en las unidades. Medicamentos costosos, intervenciones quirúrgicas que en un principio no eran necesarias para el paciente, requieren pruebas, diagnósticos y cuidados adicionales, generando un alto impacto a nuestro Sistema Nacional de Salud, tanto público como privado. Y justo como se ha mencionado en ponencias anteriores, solo el trabajo organizado y en equipo podrá hacer frente a las infecciones asociadas a la atención de la salud en todas y cada una de nuestras unidades del Sistema Nacional. Y así también combatir a la resistencia antimicrobiana. En México, la Secretaría de Salud funge como la instancia responsable de coordinar al Sistema Nacional de Salud en materia de vigilancia epidemiológica, prevención y control de las IAS, a través de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, como el nivel rector, para con los prestadores de servicios, IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, Pemex, Sedena, servicios privados, entre otros. Esta red hospitalaria, la ROBE, opera de acuerdo a lo establecido en nuestra norma 045 SSA2 2005, actualmente vigente, y es coordinada a través de la Dirección General de Epidemiología. Cabe destacar que actualmente se encuentra publicado el nuevo proyecto de norma oficial 045 en el Diario Oficial y se encuentra en un periodo de revisión donde todas las personas de México pueden leer la norma, el proyecto de norma y emitir comentarios de sus propuestas para cambios en la modificación.
La red hospitalaria de vigilancia epidemiológica está conformada por unidades de segundo y tercer nivel de atención de las diferentes instituciones, siempre y cuando cumplan con ciertas características para poder formar parte de la red. Actualmente, el día de hoy, la ROV está conformada por 355 unidades, pero estamos en un crecimiento exponencial y pronto se sumarán 100 unidades más del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, incrementando la cobertura y la representatividad a nivel nacional. ¿Cuáles han sido los trabajos para el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en las IAS enfocado a la resistencia a los antimicrobianos? Pues bueno, el primer paso fue la creación, la conformación de un comité técnico liderado por la Red Hospitalaria y la Secretaría de Salud, donde se convocaron a expertos en la materia de las diferentes instituciones, IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, SEDENA, PEMEX, entre otros. Se convocaron a químicos, a médicos infectólogos, a médicos epidemiólogos y a representantes de las instituciones para trabajar en equipo y conocer la situación, dónde estábamos puestos, qué necesidades teníamos y hacia dónde queríamos dirigirnos para luchar contra la rama. Aquí en este apartado quiero agradecer a toda esta colaboración interinstitucional de estos personajes que trabajaron arduamente, continuamente en la conformación del nuevo sistema de vigilancia epidemiológica. Claro, agradecer a la química Juana Salazar, que se encuentra en el IMSS Bienestar, al doctor Jorge Gamboa, que también por parte del IMSS ayudó muchísimo en la conformación de este sistema, y a todas las instituciones. El primer paso que se dio fue identificar dónde nos encontrábamos, cuál era nuestro panorama epidemiológico, qué microorganismos circulan en nuestro país a los que nos tenemos que enfrentar y estandarizar la vigilancia de la rama. Para esto se utilizó el panorama epidemiológico que genera ya de por sí la red hospitalaria. ¿Cuáles son los agentes que circulan principalmente en nuestro país, en nuestros hospitales? Pongo una imagen aquí como ejemplo únicamente de la circulación de microorganismos en 2023, donde observamos que el principal agente causal identificado fue E. coli. En segundo lugar, Pseudomonas aeruginosa. En tercero, Klebsiella pneumoniae. En cuarto, Acinetobacter baumannii. Entonces llegamos identificando cuáles son nuestros principales problemas y hacia dónde los vamos a dirigir las actividades. El segundo paso es, si ya teníamos entonces conocidos o identificados cuáles eran nuestros enemigos, estos microorganismos a los que íbamos a abordar, empezamos con la revisión documental. Claro, lo contrastamos justamente como nos lo comentaba en un principio, con estos marcos internacionales, ¿no? ¿Qué es lo que la Organización Panamericana de la Salud nos decía? ¿Cuáles eran los patógenos multiresistentes prioritarios en ese entonces cuando iniciamos la revisión documental? Y asimismo lo contrastamos con otros lineamientos como el del CLSI, justamente todo enfocado y adaptado a nuestro panorama. Cabe destacar que el sistema que se diseñó es totalmente flexible y adaptable. Y ahora que sabemos que hay una nueva actualización que salió hace poco, de hace mes y medio, de los patógenos resistentes, pues es nuestra tarea actualizar el panorama y el catálogo de estos microorganismos, alineado también a los nuevos lineamientos internacionales. El siguiente paso, ya que contrastamos toda la evidencia documental, pues fue la creación de las combinaciones de patógeno antimicrobianas prioritarias. O sea, no se vigilan todos los antibióticos en todos los patógenos, sino que hay que crear lo que nosotros llamamos combos de la vigilancia. Para esto, se crearon combos para más de 100 microorganismos identificados en las infecciones asociadas a la atención de la salud, con cada una de estas con un catálogo específico. Esto no quiere decir que únicamente nos limitamos a 108, sino que fueron los que se estandarizaron a detalle, pero para todos los microorganismos que pueden ser notificados a través del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de las IAS, se puede realizar un análisis de los antibióticos notificados. Como ejemplo, obviamente no vamos a leer los 108, pero vamos a presentar los catálogos o las combinaciones de cómo quedaron para dos microorganismos muy importantes, Acinetobacter baumannii, para el cual se ligó a amicacina, ampicilina sulbactam, ciprofloxacino, gentamicina, imipenem, levofloxacino, meropenem, tigeciclina, trimethoprim con sulfamethoxazol y colistina. Y para el caso de pseudomonas, un poco de más antibióticos, astronam, amicacina, ciprofloxacino, ceftazidima, avobactam, entre otros. Así fue como se constituyeron. Para los 108 microorganismos, en grandes grupos de patógenos. Esto se hizo con la finalidad de asegurar la calidad del dato y de los antibióticos para cada uno de los microorganismos y obtener información
más robusta para el análisis epidemiológico de la RAM. Entonces, ya que sabíamos a qué patógenos y qué antibióticos, entonces ahora es necesario saber y estandarizar cuáles son los datos necesarios para la recolección y el mecanismo por el que los íbamos a obtener a través de nuestros sistemas de vigilancia. En conjunto, se trabajaron en la estandarización de las variables mínimas necesarias para tener un análisis de calidad de la RAM en nuestros hospitales. Y el mecanismo que se decidió para obtenerlo, así como los demás sistemas de vigilancia, iba a ser a través de nuestro estudio de caso de vigilancia epidemiológica de las IAS. Y su recolección va a ser y es dentro del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de las IAS. Ahora, ¿cuál es su operatividad? Es importante mencionar que en los últimos meses hemos tenido mucho trabajo en la actualización y despliegue de esta plataforma manual estudio de caso para construir y fortalecer esto lo que llamamos el CBIAS, anidado en la ROVE. ¿Pero qué es el CBIAS? Pues es este conjunto de metodologías y procesos que aseguran el cumplimiento de las 4 etapas del sistema, de todo sistema especial de vigilancia epidemiológica. Es el conjunto de este nuevo estudio de caso, de este manual de procedimientos estandarizados para estandarizar justamente la búsqueda, la notificación y el análisis dentro de las unidades de segundo y tercer nivel y el despliegue a nivel nacional de esta nueva plataforma digital de IAS. Esto en conjunto es lo que construye el nuevo CBIAS para asegurar el cumplimiento de la recolección, el análisis, la interpretación y la difusión de los resultados. Pero, ojo, regresemos hacia el objetivo real del CBIAS. Nuestro objetivo es caracterizar a las infecciones asociadas a la atención de la salud por tipo de infección, por regiones, por tiempo para detectar brotes, y dentro de estos factores que señalo, uno muy importante también es caracterizar el comportamiento de los agentes etiológicos. Es ahí donde se inserta en este punto 2 objetivos de los CBIAS el análisis de la resistencia antimicrobiana. Entonces, no perdamos el objetivo, el sistema vigila las IAS, pero dentro de sus objetivos y componentes se encuentra anidada la vigilancia de la resistencia antimicrobiana. Y posteriormente, cuando este proyecto de norma 045 ya sea aprobado y ya se encuentre vigente en el diario oficial de la Federación, sumaremos a este marco de estos 3 componentes, estudio de caso, manual de procedimientos y plataformas, también el marco legal actualizado de la NOM 045. Este despliegue de la plataforma fue gradual. Empezamos en la etapa número 1 el 1 de septiembre de 2023 lanzándola a 100 entidades. Aguascalientes, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Puebla y Tamaulipas. Nuestros estados pilotos donde comenzamos. A partir de esta situación, el despliegue fue de forma paulatina y gradual, porque el sistema se tiene que retroalimentar. Creamos un sistema que fuera flexible, que aprendiera sobre sí mismo y que no estuviera sometido a que estuviera a un sistema rígido que le impidiera adaptarse a las actualizaciones, justamente como lo mencioné. Acaba de ser publicada una actualización de la OPS 2024 acerca de los patógenos prioritarios, entonces el sistema tiene que readaptarse y modificarse. Entonces, en este aprendizaje que estábamos teniendo para verificar que la información generada por el sistema fuera válido y de calidad y nos permitiera los análisis que esperábamos de acuerdo a nuestro plan de análisis, fue liberada la plataforma en varias etapas. La segunda etapa comenzó en 2024, el 1 de enero, donde la desplegamos en 8 entidades más: Chihuahua, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Sinaloa, Veracruz y Yucatán. La etapa 3 fue más reciente y fue muy rápidamente seguida por la etapa 4, donde la desplegamos realmente a nivel nacional. El 1 de julio, es decir, hace unas semanas, se concluyó el despliegue a nivel nacional. Por lo tanto, la única plataforma habilitada al día de hoy para la notificación de los casos de IAS es esta nueva plataforma digital de las IAS en el portal que mencionamos. Cabe destacar que únicamente las unidades que pueden notificar actualmente son las que ya pertenecen a la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica. Pero claro, está abierta también la convocatoria para que las unidades que no son parte de la ROVE, pero que realmente cumplan con los criterios, puedan incorporarse a esta red de vigilancia para ir incrementando la cobertura y tener un panorama aún más robusto y real de la situación de las IAS, así como de la resistencia antimicrobiana a nivel nacional.
Como lo comentábamos, parte de estas actividades, no solo el despliegue de la plataforma digital, fue la creación del manual que fue publicado el mes de junio, el pasado junio. Este documento sustituyó en su totalidad y ya aborda o permite también, presenta los nuevos indicadores que se utilizarán no solo para la vigilancia de IA, sino también 16 indicadores para la resistencia antimicrobiana. Ya está disponible en su consulta en la página oficial de la Dirección General de Epidemiología y en caso de que aún no lo hayan leído o no lo hayan descargado, pueden escanear el código QR que se encuentra aquí a la derecha y tener en su celular en este momento el nuevo manual de procedimientos estandarizados de IAS, el cual también hay que reconocer que fue un trabajo en conjunto y colaborativo por todas las instituciones, sin el cual no se hubiera logrado esta publicación. Y bueno, el CDIAS también, como les comentábamos, otro pilar fundamental fue el nuevo estudio de caso, el mecanismo que se utiliza para la recolección de los datos. Es importante destacar que este nuevo estudio de caso práctico pequeño únicamente está conformado por 2 páginas, anverso y reverso, y por 2 anexos que se deben utilizar solo en situaciones específicas. Siempre pongo esta nota aquí al pie de página porque justamente lo que buscamos también es contaminar menos, el menor uso de papel posible. Por lo tanto, si no hay necesidad, si no se cumplen estas situaciones específicas, no hay necesidad de imprimir los anexos y únicamente deberán de imprimir las unidades, estas hojas que están aquí, las primeras 2 de la izquierda. Pero como el tema es vigilancia epidemiológica de la RAM en este seminario, señalaremos estos 2 componentes. La página 2 del estudio de caso se aboca al diagnóstico microbiológico y tiene énfasis en la vigilancia de la resistencia microbiana. Y los anexos deben ser utilizados en 2 situaciones específicas. El anexo 1 del estudio de caso se debe de utilizar cuando se identifica más de un microorganismo causal de la IAS. Si es así, el nuevo sistema permite también capturar la información del segundo agente y su caracterización en cuanto a la resistencia antimicrobiana. Y el anexo 2 del estudio de caso va más allá de esto. Si el hospital o el laboratorio que identifica y notifica la IAS tiene la capacidad para hacer pruebas especiales e ir más allá en la caracterización de los mecanismos genéticos del microorganismo, podrá hacer uso del anexo 2. Esto robustece muchísimo al sistema de vigilancia y podremos ahora sí, a partir con este despliegue nacional, tener la información de todo el país y análisis más puntuales y minuciosos acerca de los mecanismos evolutivos y el comportamiento de la RAM a nivel nacional. Si hacemos un poquito de zoom en el estudio de caso, vamos a observar que la primera parte es acerca de las características, pues básicamente de la muestra. Se tomó la muestra, sí o no, la fecha, el laboratorio donde se tomó, el tipo de muestra del que proviene, los resultados del cultivo, justamente, pero aquí pasos muy importantes. Se solicita también que especifiquen la técnica para el diagnóstico microbiológico, el germen aislado, si se realizó la prueba de susceptibilidad y cuál fue la prueba. Estas son las variables que fueron definidas con sus categorías, con los expertos, mínimas necesarias para poder hacer la caracterización de la RAM en estos agentes. La segunda parte del estudio de caso, que ya está publicado y en uso, presenta los antibióticos que por consenso entre los químicos, infectólogos e epidemiólogos y alineados a las políticas internacionales, fueron seleccionados para hacer los combos patógeno-antibiótico, donde identificamos si el microorganismo es resistente, intermedio y sensible, o si no se determinó. Y se deberá colocar la concentración mínima inhibitoria para cada uno de estos. Lo fuerte de cada y lo robusto del nuevo sistema especial es que cada uno de estos antibióticos se convierte en una variable específica, lo cual nos permitirá hacer análisis muy puntuales y cuidadosos de cada uno de los patógenos por antibiótico. Y como podrán ver, la última pregunta hace mención si se realizó una prueba complementaria para la identificación de la resistencia antimicrobiana. Si en esta pregunta que está hasta abajo, ustedes seleccionan que sí y la tachan, en automático están obligados a llenar entonces el anexo 2 de pruebas especiales, que es el que les decía, solo en caso de que las unidades tengan la capacidad, podrán hacer uso de este segundo anexo. Este anexo tiene 10 apartados especiales para identificar
Mecanismos como CARBA-NP, prueba de beta-lactamasa de espectro extendido, pruebas de detección a través de inmunocromatografía, a través de PCR, método de inactivación del carbapenémico, resultados de los sistemas automatizados de discodifusión, resultados de los sistemas automatizados de discodifusión para clindamicina o pruebas especiales como para colistina. Y si hacemos un acercamiento, el mismo estudio de caso solicitará datos específicos de los resultados. Por ejemplo, para el caso de las CARBAs NP, esta prueba solo es aplicada para enterobacteriales o Pseudomonas aeruginosa y se puede categorizar por positivo, negativo o indeterminado el resultado. Así lo mismo para los demás apartados, ¿no? En el caso de inmunocromatografía, aplicable para microorganismos gram negativos fermentadores y no fermentadores, donde podremos detectar IMPC, OXAX48 o KPCs. Y como todo sistema de vigilancia epidemiológica, aunque nosotros les comentamos que se estandarizaron para 108 microorganismos diferentes los catálogos, esos 108 microorganismos podremos caracterizarlos y hacer análisis específicos, pero como todo el sistema de vigilancia epidemiológica necesitamos indicadores para el monitoreo y seguimiento puntual. Para esto se desarrollaron 16 que ustedes ya pueden consultar directamente en el manual que está publicado, sobre la construcción y la periodicidad para el monitoreo, los cuales por recomendación desde el nivel federal deberá ser de manera semestral y anual. Para esto se establecieron 6 indicadores para bacilos gram positivos, como lo es Enterococcus fecales resistentes a vancomicina, y 10 indicadores para bacilos gram negativos, como por ejemplo E. coli resistentes a cefalosporinas de tercera generación, o resistente a carbapenémicos, o Klebsiella resistentes a carbapenémicos. Asimismo, como les comentábamos, hubo adaptaciones de acuerdo a las necesidades o problemas en el país que quizá no estaban en los lineamientos internacionales y agregamos algunos como Stenotrophomonas maltophilia resistente a sulfametoxazoto. Entonces, para concluir esta presentación, como les comentamos, se ha trabajado desde hace varios años en el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica y por fin se logró un despliegue nacional este pasado 1 de julio. Es decir, a partir del segundo semestre de 2024 contamos con información a nivel nacional de las 32 entidades de nuestras 35 unidades Centinela Robe, que claro, se van a expandir en una gran cantidad cuando incluyamos las unidades del IMSS. Y esta información, ya con lo robusto, con el plan de análisis que se tiene trabajado, esta información nos ayudará a conocer el comportamiento de la RAM en IAS específicamente a un nivel local, regional y nacional. Y apoyará a nivel local a la creación a cada una de estas unidades, la generación de su base de datos, ayudará a cada una de las unidades a guiar y fortalecer los programas de optimización de los antimicrobianos relacionados con IAS y a nivel nacional a redirigir las estrategias del abordaje en cuanto a salud humana. Entonces, quisiera terminar la presentación invitándolos a notificar. Si su unidad es parte de las unidades Centinela Robe, significa que ya tienen habilitado el sistema nacional, este sistema especial de vigilancia epidemiológica. Sé que nos acompaña personal de vigilancia epidemiológica, pero también médicos, tratantes, personal de enfermería, etc. Acérquense a su unidad de vigilancia epidemiológica, pregúntenles, que les enseñen el estudio de caso, pregúntenles cómo pueden facilitar la notificación de ustedes hacia la UV para recolectar información en gran cantidad de la RAM y tener ahora sí los insumos adecuados para caracterizar el problema y diseñar las acciones a nivel nacional y en su unidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por la ponencia. Creo que la información vertida en estas 3 ponencias que acaban de escuchar, todas y todos, evidentemente, como comenté al principio, pues nos da más armas y herramientas para fortalecer nuestra capacidad de vigilancia y sobre todo para identificar estas resistencias antimicrobianas que suceden en nuestras unidades de salud desde el primer nivel de atención al segundo nivel. Y por supuesto, a lo largo de este seminario, ustedes van a tener múltiples módulos, ¿no? Quienes nos han estado siguiendo desde el principio, desde la Estrategia Nacional de Lucha contra la Resistencia Antimicrobiana,
la concientización de la parte de la resistencia antimicrobiana justamente para la población, los niveles de primero, segundo, tercer nivel de atención, pero además también a nivel comunitario, por supuesto, la vigilancia de la RAM en este módulo que acabamos de concluir y por supuesto los siguientes módulos que tienen que ver con el laboratorio de vigilancia en el hospital, por supuesto, los laboratorios nivel 1, nivel 2, nivel 3 y en su momento verán ya con los expertos justamente de los laboratorios del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica justamente todo lo que se está avanzando y sobre todo estableciendo como ente rector el INDRE. En su momento verán también el programa de optimización para antimicrobianos, ¿no? El PROA en 2 módulos separados y que ustedes van a tener las herramientas para poder realizar estos programas, ¿no? Los módulos de prevención y control de infecciones y la investigación en resistencia antimicrobiana. De tal forma que estos 10 módulos nos van a llevar de la mano para poder tener mejores herramientas, para poder tener mejor perspectiva, pero además también para poder visualizar cuáles son las estrategias a seguir y que podemos implementar desde nuestra trinchera. Todas y todos somos de alguna forma artífices de esta lucha que ya les comentaba que juntos respondemos mejor. Le paso la voz ahora y el uso del micrófono a nuestro gran anfitrión, al IMSS Bienestar, al doctor París, por favor, y muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos. Gracias, doctor. Ahorita una breve sesión de preguntas en caso de que el público tenga alguna pregunta. Pueden levantar su mano. De hecho, hace rato vi que levantaron la mano para poder acceder a las mismas. No sé si alguien quiera volver a levantar la mano. ¿Alguien que desee hacer alguna pregunta? Bueno, les comento. Les mandaron saludos el doctor Julio César Mora Pérez, director de Atención Médica de la Secretaría de Salud del Estado de Baja California, la doctora María Araceli Rojas Cosio, del 6 de Puebla, igualmente del 6 de Puebla, la jefa del Departamento de Enfermería, María Serena Álvarez Hernández, el doctor Luis José Luis de Zamudio Chiapas, la doctora María Evelina Torres del 6 Puebla, y el doctor Barrientos del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. Ok, bueno, despedida. Para finalizar, invitamos al personal presente a realizar la evaluación para obtener su constancia, a registrarse en el Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, el CIESABI, para consultar la oferta educativa disponible y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les agradecemos mucho a cada uno de los ponentes, al doctor Vladimir, al doctor Galas y a la doctora Letze, y también al gran maestro, que fue el doctor Gabriel García, por brindarnos su tiempo y estar con nosotros y acompañarnos en esta gran ponencia que nos ha nutrido y ha sido parte fundamental para enriquecer el conocimiento de los médicos y médicas de nuestro país. Ahora sí, damos a finalizar la sesión del día de hoy. CIESABI agradece su interés en la educación continua y permanente. Hasta luego. Muchas gracias por todo y por tu tiempo, doctores.